En las profundidades de un archivo médico olvidado, entre papeles amarillentos por el tiempo y cintas magnéticas cubiertas de polvo, se descubrió uno de los testimonios más extraordinarios de la historia de la medicina moderna. Durante décadas, este material permaneció oculto, guardado bajo el más estricto secreto por autoridades que temían sus implicaciones. Lo que salió a la luz no eran solo las palabras de un renombrado cirujano, sino confesiones que desafían todo lo que la ciencia oficial acepta sobre la vida, la muerte y lo que existe más allá del velo de la existencia física. Dr. Ricardo Álvarez, cirujano cardiovascular de reconocimiento internacional, había construido su reputación sobre cimientos sólidos de la medicina tradicional. Por más de 3 décadas, sus manos salvaron miles de vidas, su bisturí danzaba entre arterias y válvulas con la precisión de un director de orquesta conduciendo una sinfonía. En los pasillos de los hospitales más prestigiosos, su nombre se susurraba con reverencia y sus técnicas quirúrgicas eran estudiadas por una nueva generación de médicos que buscaban alcanzar su excelencia. Sin embargo, detrás de esa fachada de competencia científica, una transformación silenciosa estaba ocurriendo, un cambio que jamás se atrevería a compartir públicamente hasta que el peso de los años y la proximidad de su propia mortalidad hicieran imposible continuar en silencio. La grabación se realizó en 1998, en los últimos meses de su práctica médica activa, cuando el cáncer que crecía en sus pulmones ya había comenzado a susurrar recordatorios sobre la fragilidad de la existencia humana. Sentado en su biblioteca particular, rodeado por décadas de conocimiento médico acumulado, el Dr. Álvarez habló a una vieja grabadora, sus palabras emergiendo como confesiones de un alma que ya no podía cargar sola el peso de revelaciones extraordinarias. La voz, aunque aún firme, cargaba la textura de quien había visto más allá de los límites de la comprensión humana convencional. Todo comenzó en 1975, durante una cirugía cardíaca de obanotíaca de emergencia, que se convertiría en el parteaguas de su percepción de la realidad. El paciente, un hombre de 62 años llamado Horacio Moreno, había llegado al hospital en estado crítico tras un infarto masivo. Las primeras horas fueron una batalla desesperada contra el tiempo, con el Dr. Álvarez y su equipo empleando todos los recursos disponibles para estabilizar un corazón que se negaba a seguir latiendo. Durante la cirugía, lo inevitable sucedió, el paciente entró en paro cardíaco completo, su electrocardiograma, convirtiéndose en una línea recta que resonaba por el quirófano como un lamento electrónico. Durante 17 minutos, Horacio Moreno estuvo clínicamente muerto, 17 minutos, durante los cuales el Dr. Álvarez y su equipo trabajaron incansablemente para traerlo de vuelta, aplicando descargas eléctricas, masaje cardíaco y todos los protocolos de reanimación conocidos por la medicina. Cuando finalmente lograron restaurar el ritmo cardíaco y Horacio volvió a la vida, algo en sus ojos había cambiado profundamente. No era solo la mirada de alguien que había escapado de la muerte, sino de quien había visitado territorios desconocidos y regresado con recuerdos que desafiaban toda lógica médica. En los días que siguieron a la cirugía, mientras Horacio se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, comenzó a relatar experiencias que el Dr. Álvarez inicialmente descartó como alucinaciones postoperatorias, efectos secundarios de la anestesia o delirios causados por la privación de oxígeno. El paciente describía con impresionantes detalles haber flotado sobre su propio cuerpo durante la cirugía, observando cada movimiento del equipo médico, cada instrumento utilizado, cada palabra pronunciada. Más perturbador aún, podía describir conversaciones que habían ocurrido en salas adyacentes, detalles sobre otros pacientes en el hospital, e incluso eventos que estaban ocurriendo en su casa, a kilómetros de distancia.
Inicialmente, el Dr. Álvarez intentó racionalizar estas narrativas a través de las lentes de la ciencia convencional. Tal vez el paciente había recobrado la conciencia momentáneamente durante la cirugía, tal vez fragmentos de conversaciones habían sido procesados por su cerebro de manera inconsciente. Sin embargo, a medida que verificaba cada detalle relatado por Horacio, la explicación científica tradicional comenzó a desmoronarse. El paciente describió con precisión quirúrgica eventos que habían ocurrido cuando estaba comprobablemente sin actividad cerebral mensurable, momentos en que los monitores confirmaban la ausencia total de ondas cerebrales. Pero las revelaciones de Horacio Moreno fueron más allá de la mera observación extracorpórea. Él hablaba de un encuentro trascendental con su esposa, Margarita, quien había fallecido 3 años antes víctima de un cáncer devastador. Según su relato, Margarita se le apareció en un ambiente de luz indescriptible, un lugar donde los colores poseían tonalidades que no existían en el espectro visual terrenal, y donde la comunicación ocurría sin palabras, a través de una forma de telepatía emocional, que transmitía no solo pensamientos, sino sentimientos completos y recuerdos compartidos instantáneamente. Horacio describía este encuentro con una emoción tan pura y abrumadora que lágrimas brotaban involuntariamente de sus ojos cada vez que intentaba poner en palabras la experiencia. Margarita, según él, no solo parecía más joven y radiante de lo que jamás había estado en vida, sino que emanaba una sabiduría y paz que trascendían cualquier comprensión humana. Ella le comunicó que su misión en la tierra aún no estaba completa, que debía regresar para cumplir propósitos específicos que se revelarían con el tiempo. Más significativo aún, ella compartió con él conocimientos sobre la naturaleza de la existencia después de la muerte, revelaciones que Horacio sabía que debía guardar cuidadosamente hasta el momento apropiado para compartirlas. Durante semanas después del alta hospitalaria, Horacio continuó visitando al Dr. Álvarez, no solo para consultas médicas de rutina, sino para compartir aspectos cada vez más profundos de su experiencia trascendental. Él hablaba de haber visitado lo que describía como una biblioteca cósmica, un repositorio infinito de conocimiento, donde cada alma humana que ya había existido contribuía con sus experiencias y aprendizajes a un acervo colectivo de sabiduría universal. En este lugar atemporal, Horacio había comprendido que cada vida terrena era como un capítulo en un libro infinito, cada experiencia individual, contribuyendo a una narrativa mayor que abarcaba toda la existencia consciente. El Dr. Álvarez se encontraba en una encrucijada intelectual y espiritual. Su formación médica rigurosa le exigía escepticismo ante afirmaciones que no podían ser cuantificadas o reproducidas en laboratorio, pero la precisión de los detalles relatados por Horacio y la genuina transformación en su personalidad hacían imposible descartar completamente estas experiencias como meras fantasías. Horacio había regresado de la muerte no solo físicamente curado, sino espiritualmente transformado, demostrando una compasión, sabiduría y serenidad que parecían haber sido adquiridas en otra dimensión de la existencia. Conforme pasaron los meses, el Dr. Álvarez comenzó a notar patrones similares en otros pacientes que habían experimentado paradas cardíacas prolongadas durante cirugías. Aunque no todos relataban experiencias tan detalladas como Horacio, muchos regresaban con cambios fundamentales en sus perspectivas sobre la vida y la muerte, demostrando una reducción significativa en el miedo a la mortalidad y un aumento notable en la compasión y la espiritualidad. Algunos mencionaban encuentros con familiares fallecidos, otros describían sensaciones de unidad universal, y prácticamente todos relataban experiencias de luz intensa que irradiaba amor incondicional. Intrigado y a la vez perturbado por estas observaciones, el Dr. Álvarez comenzó secretamente a documentar estos casos,
creando archivos detallados que mantenía separados de sus registros médicos oficiales. Sabía instintivamente que compartir esta información a través de los canales académicos tradicionales resultaría en el fin de su carrera médica, etiquetándolo como un profesional que había perdido la objetividad científica. Sin embargo, la acumulación de evidencia anecdótica se hacía cada vez más difícil de ignorar, especialmente cuando comenzó a experimentar sus propias percepciones expandidas durante procedimientos quirúrgicos. La primera vez que el doctor Álvarez experimentó algo más allá de la conciencia normal fue durante una cirugía particularmente compleja en 1981, mientras trabajaba para reparar una válvula cardíaca severamente dañada. Sintió súbitamente como si su conciencia se expandiera más allá de los límites de su cuerpo físico. Por unos momentos, podía percibir no solo lo que estaba sucediendo en su mesa quirúrgica, sino también las emociones y preocupaciones de cada miembro de su equipo, las ansiedades de los familiares en la sala de espera, e incluso la experiencia consciente del propio paciente anestesiado. Esta expansión momentánea de la conciencia fue a la vez aterradora e iluminadora. El doctor Álvarez sintió como si hubiera tocado brevemente una dimensión de la realidad, donde todas las conciencias estaban interconectadas, donde la separación entre individuos era una ilusión mantenida solo por los límites aparentes del cuerpo físico. La experiencia duró solo unos segundos, pero fue suficiente para alterar fundamentalmente su comprensión sobre la naturaleza de la conciencia humana y su relación con el cuerpo físico. En los años siguientes, episodios similares ocurrieron ocasionalmente durante cirugías especialmente desafiantes, momentos en que parecía acceder a una fuente de conocimiento e intuición que trascendía su educación médica formal. Comenzó a desarrollar una capacidad casi sobrenatural para diagnosticar condiciones complejas, sabiendo con frecuencia instintivamente dónde buscar problemas que no eran evidentes a través de exámenes convencionales. Sus colegas comenzaron a comentar sobre su capacidad aparentemente mística para salvar pacientes en situaciones imposibles, pero el doctor Álvarez mantenía absoluto silencio sobre la fuente real de su creciente intuición médica. Para aquellos que siguen estas revelaciones extraordinarias y desean continuar explorando los misterios que conectan la ciencia y la espiritualidad, historias como esta representan solo el comienzo de un viaje fascinante a través de los territorios inexplorados de la conciencia humana, donde cada descubrimiento nos acerca más a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza espiritual. En 1987, el doctor Álvarez vivió su experiencia trascendental más profunda y transformadora durante una cirugía de emergencia en una niña de 8 años que había sufrido un accidente automovilístico devastador. Entró en un estado de conciencia alterada que duraría casi una hora entera, mientras sus manos continuaban trabajando con precisión automática para reparar los daños extensivos en el corazón de la niña. Su conciencia fue transportada a lo que él describiría posteriormente como una dimensión paralela de pura existencia. En este estado expandido, el doctor Álvarez se encontró en presencia de seres de luz que se comunicaban a través de frecuencias de amor puro que penetraban directamente en su alma. Estos seres, a los que percibió como guardianes o guías espirituales, le revelaron verdades fundamentales sobre la naturaleza de la existencia humana y el propósito de la vida terrenal. Comprendió que cada alma elige sus experiencias de vida antes de encarnar, incluyendo los desafíos, sufrimientos y oportunidades de crecimiento que encontrará durante su viaje físico. La revelación más impactante fue la comprensión de que la muerte física no representa el fin de la conciencia, sino solo una transición a un estado expandido del ser. Los seres de luz,
le mostraron visiones de la continuidad del alma después de la muerte del cuerpo, revelando dimensiones de existencia donde las almas continúan evolucionando, aprendiendo y sirviendo a propósitos universales mayores. Vio cómo cada vida terrenal está conectada por hilos invisibles de causa y efecto, creando un tapiz cósmico donde cada acción, pensamiento y emoción contribuye a la evolución colectiva de la conciencia universal. Durante esta experiencia trascendental, el Dr. Álvarez también recibió conocimientos específicos sobre su papel como sanador. Los seres de luz le revelaron que él había elegido la profesión médica no solo para salvar vidas físicas, sino para servir como un puente entre los mundos físico y espiritual, testificando y documentando experiencias que eventualmente ayudarían a la humanidad a comprender la verdadera naturaleza de la conciencia y la continuidad del alma. Vio cómo su creciente sensibilidad espiritual era parte de un despertar planeado que lo prepararía para un papel mayor en la transición de la humanidad hacia una comprensión más integrada de la ciencia y la espiritualidad. Cuando el Dr. Álvarez regresó a la conciencia normal, la cirugía había sido un éxito completo, pero él estaba profundamente transformado. La niña no solo sobrevivió contra todas las probabilidades médicas, sino que se recuperó con una velocidad que sorprendió a todo el equipo médico. En los días siguientes, mientras la niña se recuperaba, comenzó a relatar sueños vívidos sobre ángeles que la habían protegido durante la cirugía, descripciones que correspondían de manera impresionante a las visiones que el Dr. Álvarez había experimentado durante el mismo periodo. A partir de esta experiencia transformadora, el Dr. Álvarez comenzó a desarrollar un enfoque más holístico para su práctica médica, incorporando silenciosamente elementos de sanación espiritual en sus tratamientos convencionales. Comenzó a meditar antes de cada cirugía, pidiendo guía espiritual y protección para sus pacientes. Durante procedimientos complejos, aprendió a confiar en su intuición expandida, tomando a menudo decisiones quirúrgicas que contradecían protocolos establecidos, pero que invariablemente resultaban en mejores resultados para los pacientes. Sus colegas comenzaron a notar no solo sus excepcionales resultados quirúrgicos, sino también un sutil cambio en su presencia. Los pacientes comentaban frecuentemente sentirse más calmados y confiados bajo su cuidado, como si una energía curativa irradiara de él. El personal de enfermería observó que las tasas de recuperación en sus casos eran consistentemente superiores a las estadísticas del hospital y las complicaciones postoperatorias eran raras en pacientes bajo su responsabilidad. Durante los años siguientes, el Dr. Álvarez continuó recopilando evidencia sobre experiencias cercanas a la muerte y fenómenos espirituales en el ambiente hospitalario. Documentó casos de pacientes que describían encuentros con familiares fallecidos durante cirugías, visiones proféticas que posteriormente se cumplieron y curaciones inexplicables que desafiaban los diagnósticos médicos. Algunos pacientes relataron haber recibido mensajes específicos de seres queridos fallecidos, mensajes que al ser verificados con sus familiares, contenían información que los pacientes no podían haber conocido por medios convencionales. Uno de los casos más notables en sus archivos secretos involucraba a una mujer de 55 años que había pasado por una cirugía cardíaca de emergencia en 1992. Durante el procedimiento, sufrió un paro cardíaco que duró 12 minutos, durante los cuales relató haber visitado un jardín celestial donde encontró a su hijo, quien había muerto en combate en Vietnam 20 años antes. El hijo le comunicó detalles específicos sobre la ubicación de una carta que había escrito antes de morir, pero que nunca había sido entregada. Cuando la familia verificó la información después de la recuperación de la paciente, encontraron la carta exactamente donde ella había descrito, escondida en un lugar que nadie más que el propio soldado podría haber conocido. Casos como este se acumularon a lo largo de los años,
creando un cuerpo de evidencia que el Dr. Álvarez sabía que algún día tendría que compartir con el mundo, aun sabiendo que esto podría costarle su reputación profesional. Comenzó a ver su meticulosa documentación como un legado espiritual, una contribución a la eventual integración entre la ciencia médica y la comprensión espiritual que él creía inevitable en el futuro de la humanidad. A medida que se acercaba a la jubilación, el Dr. Álvarez comenzó a experimentar sus propios presagios espirituales sobre su inminente mortalidad. Comenzó a tener sueños vívidos, donde aparecían familiares fallecidos para prepararlo para su propia transición, compartiendo con él visiones del trabajo que continuaría realizando después de dejar el cuerpo físico. Estos sueños estaban acompañados de una profunda serenidad sobre su propia muerte, una aceptación que contrastaba drásticamente con el miedo a la mortalidad que había caracterizado su juventud. En sus últimos años de práctica activa, el Dr. Álvarez desarrolló una capacidad aún más refinada para percibir cuando los pacientes estaban cerca de la transición al mundo espiritual. Frecuentemente era capaz de detectar señales sutiles de que familiares fallecidos se estaban acercando para recibir el alma en transición, percepciones que compartía cuidadosamente con los familiares para prepararlos para la inminente partida de sus seres queridos. Muchas familias posteriormente confirmaron que habían percibido presencias espirituales o señales inexplicables durante los momentos finales de vida de sus parientes, validando las percepciones intuitivas del Dr. Álvarez. Cuando finalmente fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada en 1998, sabía intuitivamente que su misión como sanador físico estaba llegando a su fin, pero que una nueva fase de su trabajo espiritual estaba a punto de comenzar. Fue en este contexto que decidió grabar su testimonio final, sabiendo que estas revelaciones serían su contribución final para ayudar a la humanidad a comprender la verdadera naturaleza de la existencia. Durante sus últimos meses de vida, el Dr. Álvarez experimentó visitas espirituales cada vez más frecuentes de colegas médicos que habían fallecido antes que él, especialmente mentores que habían influenciado su carrera médica. Estos encuentros espirituales estaban acompañados de visiones del trabajo que realizaría del otro lado, incluyendo servir como guía para otros profesionales de la salud que estaban comenzando a despertar a las dimensiones espirituales de la sanación. También recibió visiones proféticas sobre el futuro de la medicina, vislumbrando una era donde la integración entre ciencia y espiritualidad sería no solo aceptada, sino considerada esencial para la curación completa. Vio hospitales del futuro, donde equipos sofisticados trabajarían en armonía con prácticas de sanación espiritual, donde los médicos serían entrenados no solo en técnicas quirúrgicas, sino también en sensibilidad espiritual y capacidades intuitivas. En las semanas finales de su vida, el Dr. Álvarez comenzó a experimentar lo que él describió como fuga entre las dimensiones física y espiritual. Podía percibir simultáneamente la realidad física de su habitación de hospital y paisajes espirituales de una belleza indescriptible que se superponían a su visión normal. Familiares y enfermeras frecuentemente lo encontraban conversando con presencias invisibles, diálogos que él explicaba como comunicaciones con guías espirituales que estaban preparando su transición. Durante una de esas conversaciones espirituales, el Dr. Álvarez recibió la revelación final que él consideró la más importante de todas sus experiencias trascendentales. Los seres de luz le revelaron que cada alma humana es literalmente un fragmento de la conciencia divina universal, enviada a la experiencia terrenal para recolectar conocimientos y experiencias específicas que contribuyen a la evolución continua de la propia fuente divina. Comprendió que el sufrimiento, las alegrías, los desafíos y triunfos de cada vida individual no son eventos aleatorios, sino experiencias cuidadosamente elegidas por el alma para promover un crecimiento espiritual específico.
Esta revelación final le otorgó al Dr. Álvarez una profunda comprensión del propósito último de la existencia humana. Vio cómo cada acto de compasión, cada momento de amor, cada elección al servicio de los demás contribuye directamente a la elevación de la conciencia universal. Comprendió que profesiones como la medicina son elecciones sagradas del alma, oportunidades para servir como instrumentos de sanación divina a través de la forma humana. En sus últimos días antes de su partida, el Dr. Álvarez compartió con sus familiares cercanos algunas de las revelaciones contenidas en su grabación secreta, preparándolos para el hecho de que su legado espiritual eventualmente sería significativo que sus contribuciones médicas convencionales. Instructó que sus archivos sobre experiencias cercanas a la muerte fueran preservados, previendo un tiempo futuro cuando la humanidad estuviera lista para integrar estos conocimientos en la práctica médica convencional. Cuando el Dr. Ricardo Álvarez finalmente falleció en diciembre de 1990 y los testigos reportaron que una paz extraordinaria llenó su habitación, acompañada por una inexplicable fragancia floral que no existía físicamente en el lugar. Las enfermeras comentaron sobre una sensación de presencia angelical durante sus momentos finales, y varios familiares posteriormente relataron sueños vívidos donde él aparecía para asegurarles que había hecho una transición suave a dimensiones superiores de existencia. Su grabación secreta permaneció oculta por más de 2 décadas, protegida por familiares que comprendían tanto su valor como la controversia que podría generar si se divulgaba prematuramente. Solo ahora, en una era donde la integración entre ciencia y espiritualidad está comenzando a ser aceptada en círculos académicos progresistas, este testimonio extraordinario puede finalmente ser compartido con el mundo. Las palabras del Dr. Ricardo Álvarez representan más que las memorias de un médico excepcional, constituyen un mapa espiritual para comprender nuestra verdadera naturaleza como seres eternos que habitan temporalmente formas físicas. Sus relatos sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte física no solo son reconfortantes para aquellos que enfrentan la pérdida de seres queridos, sino que ofrecen una perspectiva revolucionaria sobre el propósito y el significado de la existencia humana. A través de sus experiencias trascendentales y observaciones meticulosas durante décadas de práctica médica, el Dr. Álvarez nos invita a expandir nuestra comprensión sobre los misterios de la vida y la muerte, sugiriendo que la medicina del futuro debe abrazar tanto la precisión científica como la sabiduría espiritual. Su legado nos recuerda que somos más que cuerpos físicos temporales. Somos almas eternas en jornadas de descubrimiento y crecimiento, conectadas por hilos invisibles de amor y propósito, que trascienden las limitaciones aparentes de la existencia material. Las revelaciones contenidas en su grabación prohibida continúan resonando a través del tiempo, ofreciendo esperanza y comprensión para todos aquellos que buscan respuestas sobre los misterios fundamentales de la existencia humana, confirmando que la muerte no es un fin, sino simplemente una transición a formas expandidas de vida y conciencia que esperan a cada alma en el momento apropiado de su jornada eterna.